desde ahora ya. Bueno, vamos a empezar con el libro en la página 52. Dos. 52. Uy, a alguien le escucho muy mal. Ya. ¿Ven esta página de Word abierta? Sí. ¿Sí? ¿Leen lo que dice? Chao. Ya. ¿Y lo ven a buen tamaño o lo agrando un poquito? No, está bien. ¿Está bien? Para nosotros está bien. Sí. Perfecto. Vamos a en italiano. Listo. Ya, entonces, página 52. Esta parte es súper simple. Era lo que era agradecer, ¿cierto? Ya, hay alguien que trata de hablar, pero se escucha muy, muy, muy mal. Creo que A lo mejor es Margarita. No, no he hablado yo. debe ser Nani. Entonces vamos a... Ya. Entonces, tenemos esto que es agradecer. Tenemos varias formas de agradecer en italiano. Entonces, hay unas más como típicas que otras. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la versión más común es decir grazie y responder prego. ¿Ya? Eso es como la base. Grazie, prego. Acuérdense que el prego... Que yo no entiendo qué me pasa, me sale una página. ¿Aló? Alguien habló, pero se escuchó muy, muy mal. Giuseppe, ¿Sí? prego se usa para muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Es una Como palabra para todo. completamente multiuso. Tiene muchos usos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los usos de este prego? El más común es este, el de nada. ¿Ya? Otro uso muy general es como cuando dejamos pasar a alguien adelante, ¿sí? Como prego, Claro. pase usted adelante. O como tome asiento también. Uno dice prego. Yo puedo decir prego, si sieda. Eso es adelante, tome asiento, siéntese. ¿Ya? Y también es el del verbo pregare, yo prego, yo rezo. Ruego también podría ser, ¿no? Ujú. Rogar. Ruego. Entonces, ¿cómo? De rogar, sí, rogar, rezar. Es el verbo pregare. Ya que esto es rogar o rezar. Ah, de hecho, una oración se dice preguiera. Eso es una oración. O un rezo. Oye, Giuseppe, Sí. me calza como bien cuando se dice prego después de, en algunas ocasiones, pero por ejemplo, eh, justamente como respuesta a gracia, Ujú. es como prego, es como una muletilla nomás. Sí, sí, es una convención, porque de hecho tenemos un de nada, que es el diniente, pero es Claro. una convención de que se Porque sí, entiende como de nada. claro. Porque cuando se dice pase, podría ser, se lo ruego, ¿eh? Se lo Claro, ruego, prego.
Pero Exacto. en gracia es diferente. Sí. Pero en general hay que tener como súper claro que, claro, probablemente no significa literalmente de nada, pero es la forma del de nada. Es como la convención del de nada. Otra cosa que te lo borró. ¿Ya? Entonces, como les decía, acostumbren, esta es la versión más simple, más común. O sea, lo más normal es decir grazie, prego. ¿Ya? Pero yo a ese grazie le puedo poner un cuantitativo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que yo siempre lo repito, que quede súper, súper claro, que yo no puedo decir esto, yo no puedo decir molte grazie, eso es un error, eso está completamente equivocado. ¿Ya? Yo estoy obligado a decir grazie molte, o grazie mille, o grazie tante. ¿Ya? Molte y tante son sinónimos, muchas. Mille es mil. Pero es súper, súper importante que se acuerden siempre que esto va a ir siempre, pero siempre, siempre, siempre después. Gracias, tanto, gracias. ¿Ya? Y la otra forma es... Ay, que se me mueve esto. La otra forma es decir ti ringrazio. Te agradezco. Te agradezco. ¿Ya? Y yo también a este ti ringrazio le puedo poner una cantidad, un cuantitativo. Pero ahora el cuantitativo va a ser en masculino singular. Entonces yo voy a decir ti ringrazio molto o ti ringrazio tanto. ¿Ya? Te agradezco mucho. El ti ringrazio es un pelín más formal. No mucho, pero es un pelín más formal. Ti ringrazio, te agradezco. Si yo ese ti ringrazio lo quiero decir a una persona a quien la trato de usted, sea hombre o mujer, yo voy a decir la ringrazio. Eso es a lei, usted. ¿Ya? Entonces voy a decir la ringrazio. Eso es le agradezco a usted. Acuérdense, para hombre y para mujer. El ti ringrazio de tú a tú. En cambio, el grazie es universal. Yo le digo grazie a usted o a tú. Ya. Y después para responder, bueno, tenemos el prego, tenemos el viniente, que ese sí que es literalmente de nada. Y estos dos se usan indiferentemente, son súper comunes los dos. Prego o viniente. Después tenemos el figurati, y el figurati es súper informal. Ya es como decir, no te preocupes. ¿Ah? Tiene esa tonalidad, figurati. ¿De qué? Y esto es de tú a tú. Es informal. La versión formal a usted es así. Si figuri. Si figuri, eso es a usted. Ringrazio, ¿qué crees? Ti ringrazio, te agradezco. Sí, que era así. Y si figuri.
Sí, ¿qué es lo que era? El si figuri es la versión formal del figurati. El figurati es Ah, ya. como cuando decimos, no te preocupes, da igual. Ya. ¿No? Pero tenemos una forma para decírselo de Giuseppe, manera de usted. Sí, dígame. ¿eso es para hombre y mujer también? Siempre hombre y ¿Si mujer. figuriti? No, no es, ojo que ¿Si no es si figuri? figuriti, si figuri. No, si figuri. Sí. Siempre todo lo que tenga que ver con usted, con el tratamiento formal, es unisex. ¿Ya? O sea, Ah, ya. funciona tanto para hombre como para mujer. Siempre. Igual que en español, o sea, nosotros el usted es para hombre y para mujer. ¿Ya? Y la última forma es súper No, literal. Non c'è di ¿no hay che, de qué? no hay de qué. ¿No hay de qué? Es literal. No hay de qué. No sé si lleva tilde seco. No hay de qué. Ya. Muy, muy Noche di, literal. Non c'è di che. Non c'è di che. noche di qué, no hay Ajá. de qué. Ya, entonces, como lo que siempre digo, claro, aquí tenemos muchas formas, ¿cierto? Tenemos prácticamente dos formas para agradecer con varias variaciones y tenemos tres formas para responder. Eh, yo creo que siempre lo mejor es elegir una o máximo dos para aprendérselas bien. ¿Ya? Entonces, a mí, por ejemplo, el que se aprendan el figurati o el non c'è di che no me llama mucho la atención. Prefiero que se aprendan el prego y el diniente, que son de uso común. ¿Ya? Que Formal. como es normal, es el uso que vamos a hacer siempre. Y el prego y el diniente además funcionan de manera informal y de manera formal. Entonces es súper universal el uso de estos dos. Va a ser mucho, mucho más común. Es mucho más probable que usemos estas versiones, ¿ya? Y cuando agradecemos, salud, cuando agradecemos, es Gracias. mucho más probable que usemos el grazie, el ti ringrazio o la ringrazio. Ya es cuando usemos más adelante de manera un poquito más compleja el italiano, pero por ahora acostúmbrense al grazie. Pero lo que les decía es que acostúmbrense siempre a poner el molte, el mille y el Al tante final. al Al final. final. Al final. Nunca, nunca, nunca antes. ¿Ya? Y ojo, siempre en femenino plural. Porque si yo digo grazie molto, también es un error. ¿Ya? Así como en español nosotros decimos muchas gracias en femenino plural, en italiano también va a ser femenino plural. Entonces, esto olvídense. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda con esto? No. Ya. Súper. Entonces, seguimos. Los números y los meses no los voy a repasar porque en verdad no vale la pena si lo hemos visto tantas veces y en general estaban bastante bien. Entonces, lo que sí voy a repasar es lo del dinero, hablar de dinero. ¿Ya? Entonces, nosotros, no sé cuál, a ver, voy a ver si tengo la... Ahí está. Ya. Entonces, yo les dije, les mandé un video, si no me equivoco, donde hablábamos de dinero. Entonces, en Italia les dije que es el euro. Esa es la moneda oficial, euro. Desde el 1 de enero del 2002 es el euro. El euro no tiene singular y plural.
va a ser siempre igual. Siempre es euro. Ya, entonces yo puedo decir 1 euro Nunca en plural. o puedo decir 10 euros. ¿Ya? Si se fijan, queda siempre igual. Y en este caso de acá arriba, yo voy a decir 500 euros. Nunca escuché no estoy bien. Pero no está hablando en este momento. Ya. Entonces, yo cuando tengo una fracción, vamos a hacer un típico precio de allá, que ellos también juegan con el 99. 99. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Yo voy a decir 10 euros, Euro. porque dijimos que no íbamos a ponerlo en plural, sino que siempre es igual. Euro. E 90. 99. 99. 99. Ya. 10 euro es 99. Entonces, si se fijan, yo no estoy poniendo 99 qué. Simplemente estoy poniendo y 99. ¿Por qué? No se Porque pone yo céntimo. no se pone céntimos. Distante. ¿Sí? Entonces, porque si yo estoy hablando de euro, yo ya sé que lo que venga después Es son una céntimos. fracción. Es una fracción, entonces no tengo para qué alargar la frase. Ya. ¿Cómo se llama esa fracción en italiano? Centésimo. Centesimi. Centésimi. Sí. Ya. Entonces, ¿cuándo voy a usar la palabra centesimi? Cuando yo esté hablando de menos de 1 euro. Ya, claro. Ahí voy a decir 20 centesimi. Si no, no tiene sentido hablar de centesimi. Ya. Cuando sea la fracción de euro, ya está subentendido de que son centésimos. Ya. ¿Dudas con esto? No, esto es simple, solo que hay que un poco recordarlo. Cuando uno lo habla, recordarse de esta pequeña regla. Ahora, ojo, yo digo regla, pero si yo aquí dijera 10 euros e 99 centesimi, no es que esté incorrecto, no es que no me vayan a entender, solo que es innecesario. Se ¿Ya? subentiende. Claro, Claro. o sea, este centésimi, si yo no lo digo, se subentiende de que está ahí, es implícito. Pero si lo digo, nadie me va a decir, oye, ¿qué es lo que estás diciendo? No, es que no es necesario decirlo, simplemente. Ya. Ya, visto eso, ahora sí vamos a ver un poco el cómo escribir un mail. Ya no, lo de enseñar a escribir una carta ya no tiene mucho sentido porque en verdad cartas ya nadie escribe. Sí, pero... Yo sé, pero sé que se ocupaba. ¿Cómo? Que yo primera vez que me meto No escucho bien.
Creo que es Nani la que habló. Nani, no se te escucha, por lo menos yo no te escucho nada, se queda pegado. Bueno. Pero por si me- Nani te escucha a ti, Giuseppe. No lo sé. No lo sé. Nani, si me escuchas, todo esto va a quedar grabado en YouTube, así que más ratito les voy a mandar el link para que después lo puedas repetir. Ya. Primero, antes de empezar a revisar lo del mandar un mail, es bien interesante si se fijan en la página 54 del libro. Vayan a la página 54 del libro. No tenemos la 54. ¿Cómo no? Es la Escribir un mail siguiente. o una carta. ¿Qué página ahora? 54, la de que hay una carta, un email. Escribir un mail o una letra, una carta formal. Ah, ya. Caro, carísimo Alberto. Ya, entonces si se fijan, no, lo que les decía, no les voy a enseñar a escribir una carta, porque ya cartas no se usan, pero sí que es interesante hablar de las direcciones en Italia. Entonces fíjense en la carta, arriba a la izquierda, sale la dirección de esta niña, Via dei Poeti, 24 00186, Roma. Ok. Entonces, ya, Via dei Poeti 24, obviamente es la dirección, ¿cierto? ¿Qué es este 0086? ¿Era el código postal? Es el código postal, exacto. ¿Ya? Y aquí en Chile, por lo menos, no lo usamos mucho. Ahora cada vez hay más, cuando uno compra online, hay muchas páginas que lo piden. Pero en general no se usa, nadie se lo sabe. En Italia es parte de tu dirección. O sea, tú te sabes, es tu número postal, tu código postal. En España también. Es como... En Argentina también. Sí, es como imprescindible, es imprescindible sabérselo. No te llega nada si no tenés el código postal. Exacto, exacto. Porque pueden haber Vía de Poeti 24, en la misma ciudad pueden haber 3, entonces necesitas saber en qué zona. ¿Ya? Así que es muy importante eso, siempre son 5 números. Y después, claro, está la ciudad. Giuseppe, ¿Sí? y en todas las cartas le ponen, como quien dice, el remitente delante del sobre, ahí arriba a la izquierda, porque No, como que uno lo esta es una usaba forma. antes atrás. Sí, no, en general también es atrás. Pero insisto, Ah, ya. no me estoy centrando en el hecho de la carta en No, sí, sí, sino entiendo. que en Era el cómo una hablamos de carta. la dirección. Ya. Fíjense después en el otro. Oye, Dice, perdona, sí, dígame. porque código postal no es lo mismo que remitente. Po. No, el código postal Por es eso la que no zona. tendría Lo que está bajito. claro, por eso Es- que no tendría por qué ir en el reverso de la carta. Nosotros poníamos los remitentes en los reversos de las cartas. Sí, pero eso da, insisto, Esta da lo una- mismo, es una forma que pone el libro para no ocupar más espacio. ¿Ya? Sí, El no, código... de Es el acuerdo. código postal del remitente. El remitente este es donde va dirigida la carta. Ya, no le den más vueltas a eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las direcciones. Ay, pregúntale. Ya. Por ejemplo, si a mí me dicen, o si tengo que comprar online, si es que en verdad para eso sirve más ahora. Si yo compro online algo por internet y vivo en Italia, estoy súper obligado a poner mi código postal. ¿Qué es el código postal? Es el código de mi área.
del área donde está, por decir, el código de mi barrio. Eso es el código postal. Claro. ¿Mm? Antes se usaba. ¿Ya? Entonces nosotros, ojo, nosotros también tenemos código postal en Chile, solo que se Sí, usa poco. sí. De hecho, si algún día necesitan saber el código postal de su área, se hace en la página de correos.cl. Sí. Van a correos.cl, dice buscar mi código postal, pongo mi dirección y me lo da. Aquí es mucho más largo, eso sí. Ya. Entonces, si se fijan en la dirección de abajo, dice Vía Santo Stefano, 49 22475 Bollate Mi. Ya. ¿Qué es ese Mi? En Milán. Es el código de la provincia. Entonces, obviamente tenemos las ciudades y un poquito más grande tenemos la provincia. Y tenemos ciudades chiquititas que al final están unidas prácticamente a la ciudad grande, pero no son la misma ciudad. Como Bollate. Bollate, esto nos ha alguien, perjudicado. Yo no he podido salir a cosas esenciales. ya. ¿Alguien está hablando o tiene alguien hablando cerca o una tele? Ya, ahí se paró. Bueno, Bollate, este ejemplo, es una ciudad, ¿ya? Pero es una ciudad que es prácticamente como un barrio de Milano. ¿Ya? Milano creció tanto que fue absorbiendo ciudades, pueblos. Periférica. Exacto, pueblos periféricos. Entonces, se los chupó como ciudad, pero siguen siendo un pueblo distinto, ya no es Milano ciudad, se sigue llamando Bollate, pero está en la provincia de Milano. Y eso vamos a ver que cada provincia en Italia tiene una sigla de 2 letras. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a compartir. Ahora les voy a compartir una pantalla. O sea, geográficamente está dividido en ciudad y provincia. Ciudad, provincia y región. Y región, claro. Entonces, ¿ven la página que les estoy compartiendo? Sí. Sí. Entonces, si se fijan, cada una de estas ciudades, de estas provincias, ¿ya? Y de hecho pone provincia o ciudad metropolitana, o sea, cada provincia es una ciudad grande, tiene una sigla. Y la gente se las aprende súper de memoria, a pesar de que miren todas las que son. Son un montón. Y en general, sobre todo las más conocidas, tú ves estas 2 letras y ya sabes dónde está la ciudad. Es bien interesante eso. Entonces, para que se hagan una idea de Bollate, Milano. Ya, ese es Bollate, no sé si lo ven. Sí. No, a ver. ¿Dónde? Ahí está, lo que está con... Sí. Es lo que está ahí entre rojo, con un borde rojo, ¿ya? Entonces, Sí, si se el fijan, límite rojo. ahí está Milán. De hecho, Roma, y Roma Está cerca, pero se nota que no es lo mismo. claro, pero esto, por ejemplo, o sea, para que se hagan una idea de las Kilómetros. distancias, Sí. es poco, es súper cerca. Ya es como quizás ir desde el centro de Santiago hasta, no sé, Vitacura, no debe ser más que eso. Entonces, lo que para nosotros sería un barrio, en Italia son pueblos. O sea, si se fijan, Milano sigue y sigue y sigue y sigue, y aquí ya esto es un pueblo distinto, que oficialmente se llama distinto que Milán, pero al final es parte de... La gente llega a estos pueblos, llega al metro. Si es que, por eso digo, es parte de la ciudad a nivel geográfico, pero
pero a nivel formal es un pueblo. Oye, Entonces- esto es perfecto para, esto está minucioso para censar poblaciones y otras cosas, ¿ah? Claro, Importante. sí, de hecho, generalmente funciona en ese sentido bastante bien. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que Italia tiene bastante más recursos, por ejemplo, que Chile, pero como el nivel organizacional es bien interesante porque al final es como que fuera una comuna, pero tienen el nivel organizacional de una ciudad. Entonces, sí, es bien interesante en ese sentido, es verdad. Ya, entonces les vuelvo a compartir esto. Ya, entonces, importante siempre. La dirección, el código postal, la ciudad o pueblo y la provincia. Se suele usar incluso cuando la ciudad es prácticamente la provincia. ¿Ya? Yo cuando vivía en Boloña y ponías tu dirección en lo que fuera, tú ponías Boloña, Bo. A pesar de que obviamente Boloña es la capital de la provincia, igual la pones por costumbre. Entonces, dirección, código postal, ¿qué más? Ciudad o pueblo. Ciudad o pueblo y después la provincia. Provincia. ¿Ya? Entonces vamos a poner, este se llama codice postale o CAP. El código postal siempre es con números. Este es el codice postale o CAP. Antes se usaba. Bien. Sería así que Ya. Veamos un segundo que había abierto una página. Esto. Ya, entonces vamos a partir con cómo partimos una carta. Entonces nosotros tenemos estas formas para empezar una carta, ¿ya? A grandes rasgos, todas significan un poco lo que nosotros usamos por el estimado. ¿Ya? Todas estas vendrían a significar un poco este estimado que nosotros usamos. respetable también. Respetable en Chile. Egregio. Egregio. Spettabile. Respetable. Gentile. ¿Ya? Egregio sí que puede ser femenino, egregia. Es raro. Ujú. En Chile. Y los otros dos son iguales, spettabile para hombre y para mujer. Los como el renacimiento, egregio. Sí, sí. Egregio. Igualmente se usan bastante, ¿ya? Egregio. Yo diría que en general la que más se usa es spettabile. Es como la más común, la que Spettabile. uno más lee.
después gentile y al final egregio. Egregio, spettabile. Ya, miren, de hecho, automáticamente el Word Egregio. me pone egregio signore. Eso es estimado señor. ¿Ya? Egregio signore. Y aquí hay una regla que quiero que la aprendan y que les quede súper, súper clara. Si yo digo signore, es porque yo ya terminé ahí el nombre. O sea, si digo solo estimado señor. Nada más. Si yo le voy a poner No le el pongo apellido, nombre. si yo le voy a poner el apellido, no le pongo signore, le pongo signor. Entonces, egregio signor, me voy a poner a mí mismo, Paganini. ¿Ya? Entonces, la regla es que si yo le pongo el apellido o el nombre a este señor, le tengo que quitar la E final. No puedo decir signore Paganini. Tengo que decir signor Paganini. Ya. Señor. Y si le pone la E, solamente el señor, nada de nombre ni apellido. Claro, otra cosa es que yo diga egregio signore, punto. ¿Ya? Pues si no sería una redundancia. ¿Cómo? Si no sería como una redundancia poner las dos cosas. No. Poner No es simplemente una regla gramatical no tiene Ah. redundancia porque yo igualmente puedo hacer esto. ¿Ya? Es como para que suene como más como armonioso. No hay que sacarle la E. Entonces, si Es una regla. si pongo el apellido, le quito la E final, nada más. ¿Ya? Entonces, si fuera una mujer, en vez de señor, ahí simplemente va a ser siempre señora. Señora. Le ponga o no nombre, va a ser siempre señora. Señora. ¿Ya? Yo puedo decir, spettabile signora. ¿Ya? Y terminar ahí. O si le pongo el apellido, va a quedar igual señora. Ahí no cambia, se queda siempre igual. Solo es masculino, entonces. Solo en el masculino tenemos esta cosa, que sin el nombre, signore. Con el nombre, signor. Y ojo que eso también pasa con el cargo profesore. Ya, yo digo profesore, pero si al profesor le pongo apellido, puedo decir profesor Paganini. Lo mismo va a pasar con la palabra doctore. Yo digo doctore o digo doctor Paganini. Es complicado. Claro. Y siempre es en masculino, la regla. Claro, porque en verdad, por ejemplo, con Doctora. el femenino de profesore es profesoressa. Entonces sería profesoressa Paganini. Y el femenino de doctore, es doctoressa. Doctoresa. Entonces por eso sería doctoressa Paganini. Doctoresa.
Ya. Entonces tenemos la primera parte de nuestro mail. Ya. Este signore, la otra forma, el dottore, ingegnere, todo esto está en el libro, ingegnere, ya, professore. Generalmente es raro que lo usemos así entero, generalmente lo acortamos, lo contraemos. Entonces, este signore, ¿cómo va a ser? Va a ser así. No, de hecho es así. Para no escribir signore, uno pone sig, punto, y... Bueno, lo mismo que nosotros hacemos con La abreviación. Así, señor. Es lo mismo, una abreviación. El dottore es dot. Ingegnere. Los italianos son con algunas profesiones como doctor, ingeniero, profesor y abogado, son muy de tratarse con el cargo, con el título. Creo que en Argentina hacen lo mismo, ¿no, Mariana? Lo de Florencia. Ay, perdón, Florencia. Ay, sí me pasa siempre, ¿eh? Por Mariani. Sí. Ah, ya. Perdón, yo me decía, a mí me pasa un montón, a mí también me cambian el nombre, no debería hacerlo. Sí, en Argentina pasa igual. Sí, son muy del título. ¿Ya? Entonces tenemos el ingegnere y el profesor. Siempre se debe poner la primera letra mayúscula, yo creo. Sí, siempre con la primera letra mayúscula. ¿Ya? Y en femenino va a ser así. Sig.ra. Y eso es señora. El femenino de doctoresa es dot. Al final muy abreviado no queda, así que en verdad no cambia tanto. Ingeniere va a ser siempre igual porque no es ingeniero y ingeniera, son todos ingenieres, es neutral, sirve para masculino y femenino. Pero profesoresa va a ser prof.sa. Ya, esos son en general modos de abreviación, los más comunes por lo menos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el signorina, eso es señorita. Entonces va a ser sig.na. Va a ser signorina. ¿Quién se le dice señorita? Señorita. Ya. ¿Dudas con esto? Hay que repasarlo. Sí, hay que aprenderlo nomás. Sí, eso. Igualmente, ojo,
a menos que no estén, no sé, estudiando en una universidad o pidiendo un trámite. Es raro que uno haga esto. ¿Ya? El email formal se da en algunos casos. Ya. Entonces, ya, tenemos nuestra inicio de carta, que es como lo más importante, ¿eh? Y después ya tenemos nuestro cuerpo de la carta, que fue lo que hicieron la semana pasada, si no me equivoco. Hicimos una tarea de mandar un mail. Ahora vamos a hacer otra. Entonces ya, tenemos el final de nuestra carta formal. Acuérdense que cuando hablamos de manera formal, hablamos siempre con el ley, la L mayúscula, ¿cierto? El ley con mayúscula, esté donde esté dentro de la frase, significa usted, y va a llevar L mayúscula. Entonces, vamos a usar después todos los verbos en tercera persona singular. Ley ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, si pregunto cómo está, voy a decir come, está. Ujú. Ya. Y después acá abajo en el libro, si se fijan, tenemos expresiones. Entonces, dice, por ejemplo, expresiones útiles para escribir una carta más formal. ¿Qué era el quindi? Quindi. ¿Quién sabe qué es quindi? ¿Cuándo? ¿No? No. Por lo tanto. Ya, por eso pone para expresar consecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando digo debo, quindi, es debo o tengo que, por lo tanto. ¿Ya? Y es sinónimo del dunque. Significan lo mismo. Por lo tanto. El dunque también es entonces. Igual que la allora. Entonces, lo mismo. ¿El allora es lo mismo? ¿Sí? El allora es entonces. ¿Allora? Eso es O entonces. sea, se pueden usar indistintamente. En general, sí. En algunos casos pueden ser como más particulares y quizás no cuadrar. Pero en general, sí. De hecho, los italianos cuando hablan usan como muletilla la allora, ¿cierto? Para partir una Sí. frase. Y tienen que acordarse que el allora nunca va a ser ahora. No, eso no es una traducción errónea. ¿Ya? Siempre va a ser entonces. Entonces, como que partieran la frase diciendo, entonces... Y hay muchos que en vez de partir con el allora, parten con el dunque, hacen la misma muletilla, pero con otra palabra. ¿Ya? Entonces, los dos van a significar entonces... Dunque, ¿cómo? Dunque. Dunque. Es lo mismo. Entonces. Dunque y... Dunque. Dunque. Acuérdense siempre que la QUE suena cue. Eso. No, Dunque. y debo que ser... ¿Cómo? Debo. El debo, quindi, es tengo que, por lo tanto, no sé, es parte de una frase. Entonces, debo, quindi, no sé, ¿cómo lo podríamos? Es que es de consecuencia, es...
Tengo que ir temprano. Ho rotto, non sé, il televisore. Devo, quindi portarlo, no veo, a ver, sì, portarlo dal tecnico. ¿Sí? Es, rompí el televisor, tengo que, por lo tanto, llevarlo donde el técnico. Y por eso dice expresar consecuencia. Tenemos una razón y una consecuencia. ¿Sí? Devo quindi. Ya. ¿Quién se acuerda qué significaba el invece? ¿También? No. A veces, No. No. no, Por lo tanto, no. Mm, En en cambio, cambio. en cambio. En vez, en cambio. Invece, Mm. en cambio. Igual en cambio. Ya. Comunque, No, eso en no todo sé. caso. ¿Sí? En, Comunque, en todo caso. Eso no lo conocía. No, ese no lo habíamos visto todavía. No, caso. Entonces, el libro dice, lui, comunque, vuole, eso significa él, en todo caso, quiere, ¿No quiere? non vuole, no quiere. Sí, el mismo. Comunque non vuole. El libro pone estos ejemplos como frases sueltas que obviamente son parte de una historia más grande, ¿ya? En el fondo te estoy enseñando redacción. Sí, son frases sueltas como de redacción, frases útiles para escribir algo un poquito más formal. Entonces, a mí más que se aprendan la frase, necesito que se aprendan la palabra, comunque, en todo caso. Comunque. Para usar ya, para empezar ya a usar palabras un poquito más formales, más bonitas. Menos comunes. Claro. A pesar de palabras como el comunque se usan a nivel informal, coloquial, sin ningún problema. Imagínense, cada vez que nosotros decimos en todo caso, ellos dicen comunque. ¿Ya? Al contrario, eso se entiende, ¿no? Ya, por el contrario. Después tenemos otras. Tenemos inoltre y tenemos in più. Esas dos van a significar además.
¿Son iguales? Pues el mismo significado. Sí, sí. Segundo medio, lo dicen a cada rato. No, alguien habló, pero no se escuchó nada. Y esto también se suele usar en conversaciones. Sí, sobre todo a nivel mucho más informal, Más se usa formal. quizás más el impiu. Sí, El inoltre es un Además, poquito más formal, pero también se usa. No, no es solo de... No es italiano antiguo, o sea, es italiano común. inoltre. Todas estas palabras son comunes. Inoltre, voglio dire. Entonces, inoltre, voglio dire sería, además, quiero decir, ¿ya? Que no sé qué. ¿Ya? El non solo es... no solo, si es que en verdad no tiene... Sí, podría decir... Solamente No solo, No solo eso. No ¿sí? El más, ¿qué era más? pero, Pero. Exacto. D'altra parte. por por otra otra parte, parte, Por otra parte, perfecto. Concludendo. concluyendo, Concluyendo. conclusión, O claro, nosotros también decimos en conclusión. Vamos a poner aquí. Conclusión. El en resumen es otro, el que viene ahora. Riasumendo. Eso sí que es resumiendo o en resumen. El infine es finalmente. Concluyendo o en conclusión. Al final, finalmente, en otros términos. In altri termini, en otros términos. El così, ¿qué significaba? Así. Así, eso. Lo usan infinitamente con las terminaciones como en inglés y en español. ¿No? En español se usa. Sí, no, también se pueden usar. Hay varias que se usan en italiano. In altri termini, infine. qué frío. Ya, y el in breve va a ser brevemente. O también, ojo, dentro de poco. Ahí depende del contexto. Sí, porque, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, Carla arriverà in breve. En breve. Entonces significa Carla llegará dentro de poco. ¿Sería lo mismo que luego? Sí, pero... Sí, se puede usar como luego. En breve. Y en español también se dice en breve. En breve, sí. Claro. Muy formal, sí. En breve. Muy formalmente. En español también es con B corta, ¿cierto?
Sí, igual, Se me cruzan igual, las gramáticas. los idiomas. Uf, Lo sí. digo. Piensa todo en italiano, Giuseppe. O sea, cuando estoy escribiendo o hablando en italiano, efectivamente estoy pensando en italiano. Entonces, cuando tengo que hacer como un poco pasarme de un idioma a otro, generalmente el italiano me ensucia la ortografía del español y no al revés. Es muy raro eso. Oye, pero la esencia de ser bilingüe efectivamente es pensar en el idioma. Sí, exacto. Sí. Cuando uno ya llega a pensar en el idioma es porque ya está prácticamente, a pesar de que siempre se puede mejorar, pero ya está, uno puede decir, ya lo aprendí. Pero esas son las metodologías de los colegios verdaderamente bilingües. Claro. Sí. Por ejemplo, la escuela tiene, por lo menos en mi época tenía eso que hasta quinto básico era todo en italiano. Todo. Solo teníamos las horas de castellano a la semana, el resto era todo en italiano. Entonces ahí como que te forman de manera bilingüe. Exacto. De hecho, como divertido, el otro día estaba hablando con mi sobrina que está en la escuela, tiene 5 años, y me estaba mostrando un dibujo y yo le dije, ay, qué bonito tu dibujo, y me dice, grazie. Ya es una pequeña italiana. Ya. ¿Y ahora no le hablan todo en italiano, Giuseppe? Sí, casi, ella está en kinder, entonces todavía no, pero muchas cosas. Muchas cosas en italiano. Y ya desde primero básico les empiezan a hablar todo en italiano. Ya. Tenemos todas estas frases que nos sirven un poco para el cuerpo de nuestra carta o de nuestro mail. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carta o mail? Con las formas que están arriba a la derecha. Arriba a la derecha del libro. Dice ti bacio, pero también yo puedo decir un bacio. ¿Sí? Ti abbraccio. Ti abbraccio, también puedo decir un abbraccio. Tanti baci, ¿qué significa ese tanti baci? ¿Muchos besos? ¿No? Muchos besos. Muchos besos. Exacto, muchos besos. Bacioni. Besos. Ojo que este bacioni es más que besos, es como decir besotes. Es como besos grandes. ¿Ah? Porque besos normales simplemente baci. Saluti, que es saludos. Sí. Il tuo amico o la tua amica. Il tuo amico o la tua amica. Que es tu amigo o tu amiga. Apresto, ¿qué era este apresto? Pronto. ¿Hasta la vista? Hasta pronto. Ya. Hasta pronto. ¿Ya? Y este tuo o tua es un poco más antiguo. Igual nosotros aquí también decimos tuyo. Y después Siempre firmamos. tuyo, siempre. Siempre tuyo, exacto. Entonces estas ya son formas para terminar nuestra carta. Obviamente que hay varias que son bastante informales. Si yo le estoy escribiendo, no sé, a un profesor de la universidad, no voy a terminar con bacioni. Los lolos deben decir. Sí, también podemos poner uno muy parecido al que usamos acá, cordiali saluti. Una forma muy formal, la saluto. Eso es, lo saludo a usted o la saludo a usted. Para hombre y para mujer. Eso ya es completamente en ley, usted. ¿Cómo era eso? ¿Le saluta? ¿Cómo era? La saluto. La Es para, saluto.
Esto es para ¿Es lo usted. saludo o la saludo? Exacto, es lo saludo o la saludo. En italiano siempre igual, la saluto. O otra forma formal era decir, ¿cuál era la manera formal de nuestro arrivederci? ¿Quién se acuerda? Este arrivederci de tú a tú. Pero la manera formal, ¿Arrivederla? eso. Es- Y se escribe con la ¿Cómo L era? mayúscula. Arrivederla. Arrivederla. Ojo con la L de la mayúscula. Arrivederla. Y eso vendría a ser usted. Recuerden, siempre en para hombre o para mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Arrivederla. Hasta la vista. Adiós. Normal. Ujú. Pero el formal, ¿no es cierto? Sí. Giuseppe, llama la atención para nosotros que vaya Ajá. la L entre medio de la palabra con mayúscula. Exacto. Una L mayúscula en el medio de la palabra. Arrivederla. Exacto. Es muy poco común porque eso no existe en el español, en italiano sí. Y es súper importante que siempre recuerden que las L's mayúsculas, y en general las mayúsculas, estén donde estén, siempre significan formalidad. Usted. Sí. Usted. A ustedes. Todavía no hemos visto cómo se dice el ustedes. El formal plural, pero todavía no porque es complicado. Pero también tiene un poco la misma regla de que usa estas mayúsculas en medio de la frase. O sea, cualquier mayúscula que vaya en medio de una frase significa formalidad. Ténganlo siempre claro. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿No? Súper. Entonces, vuelvo aquí a la pantalla. Voy a dejar... La Emilia no se pone. No se conectó, pero ahora le voy a decir que puede ver la clase por YouTube. De hecho, ahora voy a dejar de grabar